Eskerrik asko gure abesbatzaren 50 urteko ibilbidea ospatzeko antolatu dugun kontzertu hau gurekin partekatzera etortzeagatik. Gracias al Ayuntamiento de Etxarri Aranaz por apoyar nuestro trabajo y colaborar para que siga siendo posible. Y gracias también a la parroquia de Etxarri, que siempre nos acoge tan generosamente. 2021 urtean zehar Etxarri Aranazko abesbatzak bere 50. urteurrena ospatzen ari da. Gure ibilbidean makina bat emanaldi izan dira, antzerki handitan eta herri txikietan, Nafarroa osoan zehar, estatuan eta atzerriko hainbat tokietan. La coral se ha medido con otros coros en decenas de concursos, obteniendo importantes premios y reconocimiento nacional e internacional. Abesbatzak omenaldia egin nahi die, 50 urte hauetan abesbatzaren kide izan diren guztiei, egin duten lanagatik eta baita denbora horretan izan dituzten zuzendari guztiei. Eta hasiko gea lehendabiziko abestiarekin. O Jesucriste. Es una popular obra del compositor franco-flamenco renacentista Jacob van Berchem. En el programa de mano se menciona que la coral fue fundada ese verano bajo el nombre de Academia Coral Etxarriana, y esta sería la primera actuación de dicha coral. Momentu horretatik aurrera kantu hau askotan abestu dute. Azpimarratzekoa da abesbatzak Torreviejan parte hartu zuen lehenengo aldian abestu zuela, 1975ean, bigarren saria irabazi zuen polifonia modalitatean.
errenazentista ere bai. Ibilbide luzeko kanta izan da abesbatzaren bizian zehar. Exultate Justi, de Ludovico Viadana, también renacentista, ha sido una obra con largo recorrido en la vida de la coral. Como ejemplo, en 1983 se grabó en Tolosa como parte de un disco con canciones navideñas interpretado por las corales que participaron ese año en el certamen coral. obra compuesta por Friedrich Ernst Nietzsche. Fue entregada por don Francisco Villanueva a Igor Curva cuando éste comenzaba como director. En un encuentro con la Coral de la Asunción en 1993, ellos interpretaron la obra y parece que a Igor le gustó. Posteriormente se programó mucho en diferentes conciertos durante los años de Igor Curva. Era una de sus preferidas. También se consiguieron varios premios en concursos donde se programó entre el repertorio presentado. Primer premio en Autol en junio de 1994, primer premio en San Vicente de la Barquera en el 95 y primer premio en Torrevieja en agosto del 96. En esa ocasión el coro regresó a Echarri con urgencia porque comenzaban las fiestas y de camino recibió la noticia de que había ganado el concurso. Enrique y Vitoriano se quedaron en Torrevieja y recogieron el premio en nombre de la coral. Ellos se encargaron de que el dinero llegara sano y salvo hasta Echarri.
2012ko ekainaren 23an abestu zuen lehenengo aldiz Iruñeko Eliza Nagusian, Xabier Garziandiak eta Jose Luis Maizak maisuki zuzendu zuten konzertuan. Posteriormente se interpretó en múltiples ocasiones y fue una de las obras que se presentaron en el Gran Premio Nacional del 2016, en el que la coral de Echarri ganó las dos modalidades, polifonía y folclore, y el Gran Premio. del compositor sueco contemporáneo Thomas Jenefeld ha sido una de las apuestas más complicadas y arriesgadas del coro en toda su historia. Fue estrenada por la coral el 12 de abril de 2015 en el certamen coral de Gea de los Caballeros, en el que obtuvieron el primer premio y su clasificación para el Gran Premio Nacional de 2016,
donde se volvió a interpretar con gran éxito. El texto de la obra son sílabas sin sentido elegidas por su sonoridad.
Ama begira zazu. Victor Zubizarretaren konponketarekin. 1973ko uztailaren 8an estreinatu zuen abesbatzak Panaitasuna polikirotekian. Parece ser que la habían escuchado anteriormente a la coral Andramari y por mediación de Lorenzo Ondarra, que era amigo de José Luis Ansurena, consiguieron la partitura. Posteriormente ha sido interpretada en cientos de ocasiones y ha dado muchos e importantes frutos. Primer premio en polifonía y medalla de oro en Egea de los Caballeros en abril de 1976. Primer premio de polifonía en Torrevieja en agosto del 76. Gran Premio Nacional de Canto Coral de Zumárraga en el 2016. Ganadores en el concurso de EITB Autsak en 2019. La obra está basada en una melodía popular de Ziordia con un aire ágil y festivo. Es también una obra muy aplaudida, por lo que se ha mantenido en el repertorio hasta hoy. Rivera, canción compuesta por Benito Lerchundi con arreglo de Lorenzo Ondarra, es un homenaje a la Ribera de Navarra. Se montó con Igor Ijurra como director, que consiguió la partitura de la coral Erkudengo Ama de Alsacia. Abesbatzak ireek obra hau oso maite dute, eta askotan abestu dute ohikoa kontzertuetan eta baita bazkarita eta afarietan sentimendu handiz abesten zuten Jose Ignaziok eta Txikina. Oh
compuesta por Andoni Arregui, que fue director de la coral Jatorki de Bilbao, con la que hemos tenido una estrecha relación durante todos estos años. Con ritmo de espatadanza ha sido interpretada en decenas de ocasiones y nos ha traído varios premios también. Mejor coro vasco en Tolosa en el 76. Tercer premio de folclore en Tolosa el 31 de octubre de 1977 y segundo premio en el primer concurso de interpretación de música coral vasca de Bilbao en diciembre de 1977. Soul, Javier Bello Porturena, abesbatzak notatu zuen laurogeita bederatzi laurogeita hamar buruan, Juan Mari Eskala zuzendaritzapean.
con líneas melódicas simples y armonías muy ricas, exige gran delicadeza en su interpretación, con unos planos sonoros difíciles de equilibrar y una sonoridad ligera, etérea, casi entre neblinas, muy gozosa de escuchar. Quitolis, de Luis Aramburu. Fue interpretada por primera vez por el coro de Charri el 26 de noviembre del 2016 en Astrain, en una serie de conciertos preparatorios para nuestra participación en el Gran Premio Nacional. Se trata hiru obra batzen dira batean, lehenengo atala melodikoa eta lasaia, jarraian zortziko bat, eta bukatzeko ezpata dantza.
Dos olas, compuesta en 2007 por el burgalés Alejandro Yagüe, a quien conocimos en Egea ese mismo año. Desde entonces hasta su fallecimiento en agosto del 2017, Alejandro Yagüe ha sido uno de los más firmes admiradores y defensores de la coral de Echarri, tanto en público como en privado. En 2008 envió esta partitura a nuestra directora Alicia Armendáriz y fue elegida para presentarla en el certamen de la canción marinera de San Vicente de la Barquera en julio del 2013. En esa ocasión conseguimos la Lira de Plata y el premio a la mejor interpretación de obra marinera por esta obra, Dos olas. Paloma Mensajera. Es una habanera compuesta por José Luis Gas, que ha sido interpretada en numerosísimas ocasiones, ha pasado por Torrevieja varias veces y no ha habido cena o comida de la coral en la que no se haya interpretado esta obra. No tenemos datos del momento de estreno por parte del coro, pero hasta los más antiguos la recuerdan como obra del repertorio de siempre.
Abesbatzak estreinatu zuen 1983ko uztailaren 20an Tafallako zezen plazan jornadas de folclore navarro y tal. Desde entonces ha otorgado al coro los siguientes premios. Primer premio y medalla de oro en Ejea de los Caballeros en abril de 1974. Primer premio en polifonía y medalla de oro en Ejea de los Caballeros en abril del 76. Primer premio en polifonía en Torrevieja en agosto del 76. Segundo premio en el primer concurso de interpretación de música coral vasca de Bilbao en diciembre de 1977.
Kontzertu honen azkeneko abesti hau aurkeztu baino lehen, gidoia ez datorren zerbait aipatu behar. Abesbatzaren historiaren zati bat ekarren egin honera. Hay una pequeña parte de la historia de la coral que suele expresarse poco, casi solo con sus aplausos. Las personas que hemos venido a vuestros conciertos, que os hemos seguido en concursos, certámenes y viajes, hemos solido daros las gracias con nuestros aplausos. Pero es importante que sepáis que nunca habrá suficientes aplausos para agradeceros todas las emociones que nos habéis hecho sentir con vuestra música. Nunca os aplaudiremos lo suficiente para agradeceros todas las canciones que hemos aprendido con vosotros. Ez dira inoiz nahiko txalo egongo zuzenean hain musika ona entzuteko eman dituzuen aukerak eskertzeko. Nunca habrá suficientes aplausos para agradeceros el orgullo que hemos sentido cuando habéis llevado nuestro nombre, el nombre de nuestro pueblo, por tantos lugares. Ez dira inoiz nahiko txalo egongo zuei esker bizi izan ditugun hainbeste momentuon eskertzeko. Nunca habrá suficientes aplausos para agradeceros el esfuerzo que habéis hecho para presentarnos conciertos preparados con mimo y mucha calidad. Gracias porque nos habéis mostrado todo lo que cabe en una canción y también en un silencio. Eskerrik asko. Eta txalo bat egon, Ensalada italiana es un juguete musical compuesto por Richard Genet. El coro la estrenó el 8 de noviembre del 2003 en un concierto en Gazolas, por empeño de su directora, que la había oído a un coro alemán en Tolosa. Los miembros de la coral de Charlie recibieron mal la obra porque tenían como referencia una mala interpretación que habían oído y no les gustaba la canción. Se guardó en un cajón. Se rescató en 2007 para la entrega de premios en Burgos y le fue incorporado algo de escena. Desde entonces ha formado parte del repertorio habitual del coro y suele ser misa habitual en los conciertos. EITBko ahotsak programan abesbatzak parte hartu zuen gonbidatu gizan bigarren edizioko bukaerako galan. Kanta hau interpretatuz. Ensalada italiana.
arrancábamos, nos paraban, cuando se paraba queríamos arrancar, o sea, nos ha venido todo a la contra durante todo el año, hemos hecho todo lo posible por seguir trabajando y de verdad que nos causa una emoción enorme poder volver a, aunque sea de esta manera que no es la mejor ni por el foro, pero poder volver a encontrarnos con ustedes, con todos nosotros, volver a sentir aplausos, que es subidón. O sea, es increíble. Es que es magia de misterio, sin haber duda. Pues eso, muchas gracias por estar aquí y por